La primera carta a los Corintios. Esta carta también la escribió el apóstol Pablo, así como hemos venido estudiando algunas otras cartas que también él escribió, como la que fue a la iglesia en Tesalónica o Tesalonicenses, también a Galacia, también a Éfeso. Es decir, han sido varias ya las cartas que hemos estado considerando, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la primera carta a los Corintios. Pero antes me presento, mi nombre es David Ramírez y quiero compartir con ustedes este tema o esta reflexión acerca de la carta a los Corintios. Y curiosamente nosotros la tenemos como la primera carta a los Corintios, pero podemos ver que no fue la primera carta que el apóstol Pablo les escribió. Por lo que vamos a ver un poquito más adelante, ya había escrito antes el apóstol otra carta a esta iglesia. Esta que vamos a considerar fue escrita más o menos en el año 56 después de Cristo. La iglesia de Corinto fue fundada aproximadamente en el año 50-51 después de Cristo, y unos 5 o 6 años después fue que el apóstol Pablo les escribió esta carta, atendiendo a unas preguntas que ellos mismos le habían hecho, los de Corinto, que también vamos a ver esa referencia aquí en la Biblia. Y el apóstol trataba de atender pues algunas complicaciones, algunas circunstancias que no estaban del todo bien con la iglesia en Corinto. Esta ciudad de Corinto es parte de Grecia y es una iglesia que él fundó más o menos, como les decía, en el año 50 después de Cristo. Eso también lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando vemos que el apóstol Pablo viajó hacia Corinto y estuvo, dice la Biblia, que 1 año y medio más o menos ahí, y se cree que en ese tiempo fue cuando el apóstol les escribió esta carta a los Corintios. Y les decía que pues esta carta podemos ver cómo el apóstol trata esos asuntos donde había cosas fuera de orden, donde había situaciones de división, donde había pues cada quien se creía, como vamos también a leer en un momento, que era parte de un grupo, y el apóstol les dice: no, todos somos parte de un mismo cuerpo. Pero bueno, lo que quiero que veamos primero es cómo es que esta carta, les decía, no fue la primera que el apóstol Pablo les escribió. Pues miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 5, versos 9 al 11. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, etc. Pero lo que aquí resaltamos es que el apóstol dice que él ya les había escrito antes, dice: les he escrito por carta, y aquí dice: más bien os escribí. Entonces nos da a entender que antes de esta carta ya había escrito el apóstol Pablo otra carta anterior a Primera de Corintios. Podríamos pensar entonces que esa sería Segunda de Corintios, y la que nosotros tenemos como segunda pues sería la tercera, pero pues no tenemos ese registro de esa carta, es decir, no tenemos esa carta, mejor dicho, en nuestra Biblia. Solamente tenemos la primera y la segunda, o lo que conocemos como primera y segunda carta a los Corintios. Y esta carta en específico atiende también a una petición que los mismos hermanos de Corinto le habían hecho. Pues aquí en el capítulo 7 dice lo siguiente, verso 1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería el hombre no tocar mujer. Es decir, el apóstol, lo que vemos aquí es que está respondiendo, podemos pensar, a preguntas que ellos le habían hecho. Yo supongo que le dicen: bueno, y en cuanto al casamiento, al divorcio, o preguntas relativas al matrimonio, y él les dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería el hombre no tocar mujer, y sigue hablando, pero nos da a entender que esta carta, o parte de esta carta, viene en respuesta a algunas preguntas que los hermanos en Corinto le habían hecho al apóstol Pablo. Y también podemos ver que un poco antes de esto que les acabo de leer, que el apóstol había enviado a Timoteo para que él tratara estos asuntos. Eso lo encontramos en el capítulo 4 y el verso 17. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas
las iglesias. Es decir, el apóstol les había enviado a Timoteo para que él viera qué es lo que estaba sucediendo en esta iglesia, cuáles eran esos problemas que se habían presentado. Y de hecho el apóstol, al enviar esta carta, él esperaba que la carta llegara antes que Timoteo. Yo supongo que Timoteo tal vez iba a ir a visitar a algunos otros hermanos o a hacer algunas paradas en algún lugar, y a quien, por medio de quien había enviado el apóstol Pablo la carta, él iba directo a la ciudad de Corinto. Y esto lo digo porque en el capítulo 16, verso 10, dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Pero un poco antes habíamos leído que dice: les he enviado a Timoteo. Y después aquí dice: si llega Timoteo, es decir, el apóstol esperaba que la carta llegara antes que Timoteo, y entonces les dice que cuando llegue, o dice: si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, esto es un panorama así muy rápido, muy breve de la carta a los Corintios. ¿Y por qué fue escrita? Insisto, porque había una problemática que tenía que ser atendida, o varias de estas situaciones que se daban, y el apóstol les envía esta carta, y suponemos también que algunas instrucciones por medio de Timoteo, pero este es un panorama muy general de lo que es la carta, en qué año fue escrita, por qué fue que se escribió, y vamos a ver también cómo es que en esta carta de Primera de Corintios comienza el apóstol, pues como ya hemos visto con el saludo. Dice el capítulo 1, verso 1: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí ya en el saludo podemos ver cómo el apóstol va a enfocar, o hacia dónde quiere enfocar él esta carta, qué es lo que quiere que impacte a los hermanos en Corinto. Por eso les dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, porque se estaban dando situaciones que no tenían mucho que ver con la santidad, es decir, tenían que ver más con lo carnal, con los deseos, pasiones, con esas situaciones que estaban fuera de orden. Y entonces el apóstol les dice: hey, les estoy escribiendo a los santificados en Cristo Jesús, a aquellos que fueron llamados a ser santos, es decir, a ustedes fueron llamados a ser santos, y es a ustedes a quienes les escribo. Y bueno, aplica también para nosotros, pues somos parte de este cuerpo, somos parte de esta iglesia, no de Corinto, sino de la iglesia del Señor Jesucristo, esa iglesia a nivel mundial. También nosotros somos llamados a ser santos, y también nosotros fuimos santificados, es decir, apartados para el Señor Jesucristo y para que seamos santos. Y comienza después también a hablar acerca de la oración, que también hemos mencionado antes, y dice el verso 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Esta iglesia, a pesar de la situación pues complicada que estaba viviendo, habían sido enriquecidos, dice aquí, en toda palabra y ciencia, es decir, había revelación en esa iglesia. Entendemos por lo que dice aquí, hablando de palabra y ciencia, y también por lo que dice en el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Entendemos que en esta iglesia se movían todos los dones del Espíritu Santo, había palabra, había ciencia, es decir, era una iglesia que en cuanto a lo espiritual estaba muy rica. Lo espiritual, me refiero de parte de Dios, porque también sabemos que lo espiritual puede ser algo malo, es decir, cuando en lo espiritual se mueven pues esos espíritus que no quieren que tengamos comunión con el Señor, que nos alejan de su palabra, que nos alejan de los hermanos. Pero yo me refiero aquí, en cuanto a lo espiritual, estaban completos, tenían esos dones que venían de parte de Dios, tenían la palabra, tenían la ciencia. Dice eso el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos afirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vemos aquí como ya el apóstol
pues apunta, como les decía, a hablarles acerca de la santidad, del que se ande ordenadamente. Les dice, ustedes fueron elegidos, fueron llamados para la comunión con el Señor Jesucristo, así que con los dones que tienen, con la palabra que tienen, con la ciencia que tienen, pues espera que ustedes caminen en santidad. Pero pues había situaciones de división, como vemos aquí en esto que vamos a leer a partir del verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vemos entonces cómo aquí en Corinto había divisiones. ¿Y cuáles eran esas divisiones o algunas de ellas? Dice en el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entendemos que esta iglesia estaba conformada por personas que habían sido evangelizadas, algunos por el apóstol Pablo, otros por Apolos, otros por el apóstol Pedro. Entendemos que se refiere a él cuando dice yo de Cefas, entendemos que se refiere al apóstol Pedro, y otros decían, bueno, yo soy de Cristo. Y cada quien pues quería tener como ese cuidador o como esa autoridad, alguno de ellos, y está bien, no está mal la autoridad, sino el problema es cuando eso causa divisiones, cuando decimos, no, tú no tienes por qué decirme nada porque para mí fulano es mi pastor, o sutano es mi líder, o aquel es el único que me puede decir, que me puede exhortar, que me puede animar, quien me puede aconsejar. No, yo no espero ningún consejo de ti, yo solo lo recibo de tal persona. Eso es lo que causa división. Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces el apóstol les deja claro que esto no se trata de hombres de Pablo o de Apolos o de Cefas, sino se trata de Dios Hijo en esencia, es decir, que fue Él quien estableció con su muerte, con su resurrección, con la venida del Espíritu Santo, las iglesias. Fue ahí donde comenzó la iglesia, y entonces él dice, no se trata de mí. Dice, ¿por qué acaso está dividido Cristo? No, Cristo es uno. Por eso les decía hace un momento que nosotros también pertenecemos a esta iglesia, insisto, no a la de Corinto como esa iglesia local, sino a la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Somos parte también de esa iglesia, y también nosotros debemos procurar que no haya divisiones en nuestra iglesia local en donde nosotros nos congreguemos, y procurar también obviamente que haya en nosotros esa unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso es que dice aquí que Cristo no está dividido y no fue crucificado por nosotros el pastor o los líderes o los ancianos de nuestra iglesia, sino fue Cristo quien estuvo en la cruz pagando por nuestros pecados. Así que pues mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión acerca de primera carta a los Corintios, y llegamos hasta el verso 17, es decir, apenas y abarcamos unos pocos versos, pero creo que pues fue bueno, como he mencionado antes también, para poner esta especie de fundamento para seguir estudiando o analizando un poquito esta carta a primera de Corinto. Y lo que yo quiero que quede en nuestro corazón es eso, procurar siempre la unidad en nuestra iglesia, en nuestra familia. Primeramente vamos de lo más cercano a lo más lejano. Primero que nuestra familia esté unida, que nuestra iglesia esté unida, y después podamos ir abarcando y avanzando también en estas cosas del reino de Dios. Así que quedemos con esto en nuestro corazón. La unidad es sumamente importante. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que un reino dividido no puede permanecer. Así que mis amigos y hermanos, busquemos esa unidad con nuestra familia y también en nuestra iglesia y con nuestros seres queridos. Les dejo por esta ocasión. Nos saludamos pronto con la continuación de primera carta a los Corintios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su salir y su entrar, que les bendiga en todo momento. Por mi parte, reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.